Shabbat Shalom, bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torá, transmitido por Teshuvah.tv. Siempre es un honor estar con ustedes. En esta noche yo estaba pensando anteriormente en la tarde, por cierto, que me hubiera gustado enseñar. Y en esta noche voy a enseñar acerca de un tema que yo he estado estudiando ya hace tiempo. Se llama patrocinio y reciprocidad. Y tengo las notas aquí conmigo. Es un tipo de estudio que me gustaría que ustedes vieran más o menos los recursos que yo he estado utilizando y estudiado. Desafortunadamente, muchos de estos recursos no se encuentran en español. Uno de ellos sí se encuentra en español. Yo espero que en el futuro se puedan traducir para que todos ustedes puedan tener la información disponible. Me gustaría tomar un tiempito porque muchas personas constantemente me siguen preguntando. Y a veces cuando nosotros comenzamos a hacer unos estudios que aparentan ser nuevos, a mí me gusta que la audiencia entienda y sepa de dónde provienen todos estos recursos y qué personas estamos estudiando. Nosotros nos enfocamos en antropología, nos enfocamos en arqueología, nos enfocamos en cultura, el antiguo Medio Oriente, el idioma, todas las cosas que nos ayudan a nosotros a poder entender el panorama completo de las escrituras, ¿no? Muchas personas dicen, no, lo que necesito es la escritura y nada más. Hermanos, el problema es que no vivimos en una cultura hebrea, no entendemos el hebreo como muchas personas, y lo que estamos viendo es una traducción. Usted puede ver la mejor traducción, y la que tengo en mi mano ahora es una de las mejores que yo he encontrado. Se llama las Sagradas Escrituras, la versión israelita nazarena. Pero cuando la leo, basado en la información que yo he estudiado los últimos 4 o 5 años, hay cosas que se traducen al español, que no importa la traducción, tiene que tener algo cultural, antropológico y arqueológico para poder entender el lugar, geografía e historia, todas esas cosas. No, el tema que he estado estudiando tiene que ver con culto imperial, honor y vergüenza, patrocinio y reciprocidad, todo este contexto del primer siglo para poder entender las cartas de Pablo en un mayor entendimiento. El rol de las mujeres en Roma por este caballero se llama Craig Skinner. Se llama Pablo, las mujeres y esposas, el matrimonio y el ministerio de las mujeres en las cartas de Pablo. Es un buen libro para explicarnos lo que se consideraba una mujer modesta en Roma y en el Imperio Romano, especialmente en Corintio. Muchas personas utilizan el libro de Corintios para establecer una dogma en contra del judaísmo, cuando en realidad Pablo no está hablando en contra del judaísmo. Él está hablando acerca de las costumbres y la cultura del Imperio Romano con el culto imperial. Para poder entender un poco más acerca de eso, yo les recomendaría a todos los hermanos que hablan inglés o los que entienden inglés y lo pueden traducir, el libro que se llama La Ley Criminal en el Antiguo Roma. Y es por O.F. Robinson. Este libro es bien interesante porque nos habla acerca de la ley de Roma. Y también se encuentra lo que se llama las 12 tablas, que era como la constitución de Roma que tenemos que estudiar. Cuando queremos saber acerca del culto imperial y lo que tipifica el culto imperial, ¿y por qué queremos saber de esto? Porque a Yeshua los herodianos le hicieron una pregunta. Le dijeron, ¿a quién pagas este impuesto? Y Yeshua le dijo, dale a César lo que le pertenece a César y a Elohim lo que le pertenece a Elohim. ¿Por qué Yeshua contestó de esa forma? Porque los herodianos, que era un grupo político, hizo esa pregunta y cuál fue su intención para buscar una culpa en contra del Mesías. Este libro se llama Honores Divinos para César, por Bruce Winter. Este es uno de los escritores más favoritos que yo conozco. No estoy de acuerdo con todo la opinión de él, pero muchos de los estudios que él hace es basado en información y antropología del Antiguo Medio Oriente y del primer siglo. Este es uno de los libros que yo les recomiendo a todo el mundo, por David A. de Silva. Se llama Honor, Patrocinio, Reinado y Pureza. Este libro es sumamente importante con otro que yo tengo aquí. Y mucha de la información que yo tengo el día de hoy proviene de este libro. Es un gran trabajo. Lo hace la IVP, la Academia IVP, y tiene muy buenos comentarios. También se encuentra Bruce Malina, un caballero que algunas cositas no estoy de acuerdo, pero cuando él habla acerca de la antropología y el sistema social de Roma y del primer siglo, el hombre hace un gran trabajo. Se llama El Mundo del Nuevo Testamento,
y la cultura antropológica del Nuevo Testamento. Sumamente importante para poder entenderlo. También tenemos este libro que es conciso, aunque es grande. Yo he tenido el honor de poderlo leer. Estoy en mi segunda vez leyéndolo. Y te habla acerca de todo lo que estoy hablando ahora mismo, pero bien conciso y pequeño. Si se va a conseguir un libro que les va a ayudar a entenderlo porque no tiene el tiempo, el dinero o la facilidad de conseguir todos estos recursos, les recomiendo esto, que se llama Backgrounds of Early Christianity, que se llama, how do you say backgrounds? El trasfondo. El trasfondo del cristianismo del primer siglo por Everett Ferguson. Okay, esta es la tercera edición. Muy buen libro, muy informativo. Cuando yo estuve en Sudáfrica, lo leí en 2 semanas y media que estuve allá. Es demasiado bueno. Este es otro libro por Jerome Neary que se llama Honor y Vergüenza en el Evangelio de Mateo. Muy buena información. Un poquito difícil de leer para mí, que hasta hablo inglés, porque se va bien, y he tenido el privilegio de hacer una entrevista de radio con él también. El hombre ha estudiado este tema 35 años. Ese es el tema que ha estudiado él solamente. ¿Ok? Tenemos otro que se llama Patrocinio en la Sociedad Antigua, que yo empecé a leer este libro hace poco. Ya llevo como 2 o 3 capítulos y he aprendido bastante. También tengo el libro que se llama Pablo y el Patrocinio, la dinámica del poder en Primera de Corintios. Y usted dirá, pero Rico, ¿por qué tú tienes que presentar todas esas cosas? ¿Qué nos importa a nosotros lo que estás leyendo? Hermanos, le debe importar bastante. Porque estos temas, y de repente no puedo terminar todo el tema que estoy haciendo hoy, pues lo puedo hacer una segunda parte para que podamos compartir más información. Pero yo quiero que ustedes sepan los recursos que nosotros usamos. Walter Agosto y yo y Gabriel usamos estos recursos para que ustedes se puedan beneficiar y estudiamos juntos. Por cierto, él está aquí hoy. Gabriel Paredes está conmigo y estamos estudiando juntos todo el tiempo. Hay otro libro, me quedan 4 más. Hay otro libro que se llama, de Jerome Neary y Eric Stewart, se llama El Mundo Social del Nuevo Testamento. Aquí te habla de diversas temas acerca de las instituciones, patrón y cliente, honor y vergüenza. Cubre la mayoría de esos temas para poder entender. Este libro que se encuentra acá fue uno de los libros que yo leí hace como 4 años atrás y se llama Rituales y Poder, el culto imperial en Asia Menor y Roma. Y para poder entender lo que era culto imperial y por qué Yeshua murió en la cruz y por qué tuvo que resucitar, es importante entender el culto imperial y lo que los romanos pensaban de César y el poder que ellos le daban a César. Y los últimos 2 libros fueron escritos por Bruce Winters. Uno se llama Después que Pablo se fue de Corintio y el otro habla esposas romanas y las viudas romanas. Esto te explica la cultura, las leyes y cómo se manejaba la mujer en Roma, por qué se tenía que cubrir la cabeza, cómo se llamaba el tipo de velo que tenían que usar, las vestimentas, qué era lo que se consideraba una mujer modesta en el primer siglo. Si entendemos todos estos temas, vamos a poder estudiar las cartas de Pablo y vamos a entender el trasfondo de lo que es y lo que lo que él está tratando de llevar el mensaje a un pueblo pagano que está buscando del Mesías, pero no sabe vivir la Torá. Y él está tratando de entender, y muchas personas utilizan estas cartas de Pablo para refutar la Torá, cuando en realidad Pablo no estaba hablando en contra de la Torá. Pablo estaba enforzando la Torá en un pueblo pagano que está bajo un nivel pagano, religioso, geográfico, político, que oprimía al pueblo y se lo hacía prácticamente imposible serle fiel a la Torá. Y Pablo está trayendo corrección. Primera y Segunda de Corintios tiene que ver mucho con eso. Romanos tiene que ver mucho con eso. También Primera y Segunda de Tesalonicenses habla mucho con eso. Vamos a entrar entonces al tema de patrocinio y reciprocidad. Y en realidad, hermanos, mira, no tuve el tiempo de traducir todo el estudio del inglés al español. Tuve poco tiempo porque decidí esta misma tarde hacer este estudio, pero lo imprimí al español, así que por favor tengan un poco de paciencia conmigo. Les vamos a dar unas definiciones y si no termino en esta noche el tema, vamos a continuarlo poco a poco para que ustedes se puedan beneficiar. Si usted habla inglés, pueden ir a la página wisdomintorah.com, sabiduriaenlatorah.com, y ahí usted puede suscribirse si habla inglés. Y yo tengo sobre 300 videos de estudio y tengo las 2 horas que cubrí este tema específico, ¿ok? All right. Recuerde, wisdomintorah.com.
All right. Vamos a entrar a nuestro tema de patrocinio y reciprocidad. Una de las cosas que nosotros como creyentes que no estamos al tanto es cómo la cultura del primer siglo trabajaba cuando ellos pensaban que no todo el mundo tenía el mismo derecho de prosperidad. Era un sistema basado en castas, que Gabriel y yo hemos hablado, Walter hemos hablado acerca de esto, unas castas, y que un esclavo o un libre o un plebiano, de repente el plebiano era ciudadano, pero no tenía a lo mejor todo el dinero, no tenía propiedad, no tenía los recursos. Limitados era el dinero, la propiedad, la tierra. ¿Qué tenía que hacer un plebiano, una persona de media clase? Buscar a un patrón. ¿Para qué? Para que el patrón le pudiera facilitar prestigio, honor y la conexión de ese cliente con el patrón lo pone a él en una posición de respeto a toda la comunidad. Era algo de reciprocidad. El patrón te da algo, el cliente te da algo. ¿Ok? Entonces, voy a definir unos términos para que ustedes lo tengan. Lo voy a leer bastante, ¿ok? Porque me gustaría que ustedes tengan la información. Toda esta información lo he sacado de cada uno de estos libros. Ya ven los libros condensados aquí. Si me pongo a hablar a través de todo lo que yo he aprendido, no vamos a terminar hoy. ¿Ok? Dice, la comprensión del primer siglo de la cultura mediterránea y el evangelio son recursos. Estos recursos son recomendados y necesarios. Por favor, no me cite Colosenses si no sabes dónde se encuentra Colosenses en el mapa. Vamos a estar claros, ¿ok? Porque eso me molesta. Que las personas dicen, no, porque Colosenses dice, ¿y dónde está Colosenses? ¿Quién era la audiencia? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo era la cultura? ¿Cuál era la arqueología? Y no sabemos esas cosas. Y establecemos una dogma y una teología que lo que hace es dividir el reino. No podemos continuar haciendo eso. Ok, ¿cuál es la definición de lo que es patrocinio? Patrocinio era un marco social prevalente en la antigua cuenca mediterránea. Los patrones eran personas con poder que podría proporcionar bienes y servicios no disponibles para sus clientes. Quiere decir, una persona no tiene dinero, pero es una persona, pues, tiene integridad, es inteligente, y un patrón ve que esa persona tiene un potencial. Pues esa persona es como... Es como que el patrón dice, yo quiero que tú vengas donde mí, o el cliente busca a esa persona como patrón. ¿Para qué? Para que le dé dinero, para que le dé un pedazo de propiedad, para que le dé nombre, para que le dé prestigio, para que le dé honor. Cuando el patrón reconoce a esa persona como que es parte de la familia, o parte, no de la familia, pero sino de su amistad, y parte de su vida cotidiana, y ahora la audiencia, la gente de menos clase en ese tiempo, le da honor a este cliente porque el cliente está conectado con este patrón. Y si ese patrón está conectado con César, entonces sí tiene gran prestigio, porque esta persona le puede ahora mismo traer el beneficio de buscar conexiones para que cualquier persona pueda subir. En la Torá, esto se encuentra. En el libro de Éxodo, cuando salieron de Egipto, ellos eran oprimidos. Era un pueblo completamente... eran esclavos. Y cuando salen de Egipto y llegan al monte Sinaí, allí ellos se convierten Israel. Am Israel. Kadosh. Am Kadosh. Santo pueblo. Y allá ellos se convierten en los clientes, en el cliente de Yahweh, del Eterno. Ellos no quisieron escuchar la voz del Eterno y enviaron a Moisés. Moisés ahora se convierte en el mediador de ese convenio. Quiere decir que Israel, el cliente, necesita que un mediador o un patrón como Moisés, pero él tiene un mayor patrón. Recuerda que Moisés los fue a buscar de Egipto y él los llevó ¿a quién? A su gran patrón. Es una prefigura de lo que Yeshua, nuestro Mesías, iba a ser. El vocabulario que se usa en el primer siglo, todo tiene que ver con Yeshua estableciendo la justicia y la bondad para que la justicia del Padre prevalezca sobre el pueblo de Israel y su función legal de ser los clientes de Yahweh, pero se están apartando y están siendo corruptos y no están actuando y no están obedeciendo y no están siendo recíprocos. Por eso que el libro de Malaquías hay una condenación en contra de los levitas. ¿Por qué? Porque ellos están tomando lo mejor del sacrificio que el pueblo le trae al Todopoderoso
y ellos no están guardando el convenio. El trabajo de los levitas es ser mediadores del pueblo. ¿Me siguen, hermano? ¿Están conmigo? Entonces, ellos no están actuando con reciprocidad. Ellos no están haciendo lo correcto. Ok, continuamos. Dice, a cambio, de los bienes o servicios que un patrón le puede dar, a cambio, los clientes siempre le dan la lealtad y el honor a los patrones. La desigualdad social se caracteriza entre relaciones patronales. Y la explotación era una característica común de este tipo de relaciones. ¿Qué ocurrió? Ok, perfecto, yo necesito que tú seas mi cliente. ¿Por qué? Porque yo soy un patrón, tengo dinero, tengo propiedad, tengo mucho honor. Uno de las castas grandes en Roma. Pero no tengo gente que me ayude y vote por mí. Cuando yo quiero ser político, cuando yo quiero estar en la política, quiero ser senador, quiero ser lo que sea. El cliente se encarga de llevar las buenas nuevas de lo bueno que es su patrón. Le voy a mostrar una imagen. Se llama el círculo de gracia. Me estoy adelantando, pero quiero que vayan a ese círculo de gracia. Sumamente importante. ¿Okay? En el entendimiento de lo que es patrocinio y cliente, patrón y cliente. ¿Okay? Por ejemplo, déjame darte un ejemplo del siglo XXI. Las fiestas patronales. Es una fiesta establecida por la Iglesia Católica. ¿Cuál es el patrón que están adorando? Y no lo saben. El Dios que ellos adoran en ese pueblo. Las fiestas patronales. Quiere decir que ellos piensan que ese santo de ese pueblo y todo, la comida, la música, todo, es en honra, no a Elohim, es en honra a esa imagen de ese Dios. Interesante. ¿Ok? Y en cambio, ¿qué tú haces? Promueve las fiestas patronales, deja saber a medio mundo lo buenos que son y lo bueno que es van a la iglesia, hacen sus votos, todas esas cosas. Pero ese Dios no hace nada, porque no es un Dios verdadero. Es una imagen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función? Está el patrón. En este caso es Yahweh, nuestro Elohim, y su hijo, Yeshua, el mediador. Pero que también él es un patrón, él es un amo. Pero él puede llevarnos a un mayor patrón. ¿Me está siguiendo? Ok. Vamos a leer a la derecha. El patrón extiende gracia, extiende favor y te da regalos. La palabra charis o charis en el primer siglo era un término legal, secular. Igual que la palabra politía, ciudadanía, legal, secular. La palabra eclesía. Pablo utilizó la palabra eclesía como congregación. A propósito. Se llama en romano, en latín, colegia. Eran grupos políticos que se acercaban porque era una organización. Y si lees la Torah, sabes que la Torah es una constitución. ¿Ok? Es un pueblo. ¿Ok? Entonces, el patrón extiende a Gabriel Paredes gracia. Te da favor y te da regalos. ¿Necesitas dinero? Él te da dinero. ¿Necesitas un pedacito de tierra? Él te da un pedacito de tierra. Ahí tienes honor. ¿Necesitas un trabajo? Él te puede dar un trabajo. Pero en el primer siglo, un cliente no tenía que hacer nada de eso. Solamente ser escoltando su patrón a través de todo el pueblo. Todo el día, todos los días. Ese era su trabajo. En Tesalonicenses, si tú lees con cautela, Pablo está hablando de las personas que no dejen de estar trabajando, que vayan y trabajen, que ganen su dinero ellos mismos. Él está hablando del contexto del patrón y cliente, que muchos creyentes están sometiéndose a un hombre humano como su patrón, cuando nuestro patrón es Yeshua, que fue el Padre que nos dio el maná en el desierto, el agua en el desierto, protección en el desierto. Y Pablo está enseñándole al pueblo, tú no tienes que someterte a estos hombres para que ellos sean tu patrón, porque ya tú tienes el Todopoderoso a través de Yeshua, nuestro mediador. Ok, entonces el círculo de gracia trabaja de esta forma. El patrón extiende gracia, repitan conmigo, gracia, favor y regalos. El cliente, porque hay reciprocidad, tiene que haberlo. Porque ¿sabían ustedes que en el primer siglo, si yo soy un patrón y ustedes son mis clientes y ustedes no son agradecidos y ustedes no son
no honran el nombre de su patrón y ustedes no son leales, no hay lealtad hacia su patrón y no hay obediencia a su patrón, el patrón tiene el derecho de descontinuar la relación con usted y después el patrón puede dejarle saber a otros patrones que usted no es recíproco y después nadie quiere bregar con usted. Nadie quiere tocarlo. Nadie quiere ser su patrón. Porque es una reciprocidad. El intercambio entre nosotros, por cierto, el mensaje de prosperidad de la iglesia cristiana, del sistema cristiano, en realidad va en contra del círculo de gracia. Ellos dicen, vamos a donar un dinero y Él me va a bendecir. Pero es que yo no soy el patrón es Él. Yo no puedo manipular al Eterno. Él me da el trabajo, Él me da salud, Él me da protección, Él me brinda todas esas cosas. Lo único que Él pide del cliente, vamos a la imagen de nuevo para que lo vean, el cliente, Israel o los creyentes, nosotros en Yeshua, tenemos que expresar gratitud, alabanza al Padre, honrar al Padre, tener lealtad al Padre en nuestras acciones a través de la obediencia. Eso es lo que el Eterno nos pide a nosotros para que nosotros podamos continuar recibiendo gracia, favor y regalos. Porque esto no es incondicional en este caso. La salvación es un regalo, ¿ok? Él lo da como un regalo. Pero la gracia es lo que extiende el patrón para que nosotros reconozcamos lo grande, lo exaltado y la obediencia. Oh, wow, no tenía ningún derecho en este mundo. Gracias, ¿qué yo puedo hacer por ti? No tengo ningún derecho en este mundo. Él me extendió gracia. No tenía derecho de comer bien, de tener una tierra, de poder tener privilegios. Y Pablo está utilizando el contexto de lo que es reciprocidad y clientela, patrocinio y clientela del primer siglo, para establecer una relación con ese pueblo oprimido por Roma, oprimido por los sistemas de castas, y que digan, el Eterno que yo le sirvo envió a su hijo Yeshua para que a través de Yeshua usted y yo tengamos acceso a todos los beneficios del reino. El patrón te va a dar comida, te va a suplir, te va a proteger, te va a hacer esto. Ay, por cierto, te garantiza algo que Roma y César no puede darte: la vida eterna. Porque en Ezequiel 47 y Ezequiel 47, buscamos en Ezequiel libro 47, dice de esta forma. Mira lo que ocurre en el milenio. Versículo 21 al 23. Dice, repartirán esta tierra entre ustedes según las tribus de Israel. Harán el sorteo de ella para que sea heredad para ustedes y para los forasteros que residan entre ustedes, quienes han engendrado hijos entre ustedes y que son para ustedes como nativos entre los hijos de Israel. Ellos participarán con ustedes en el sorteo para tener posesión de entre las tribus de Israel. Y sucederá que darán su heredad al forastero en la tribu en que él resida, dice Adonai Yahweh. Quiere decir que el Eterno le ha dado un regalo que Roma no podía dar, porque los esclavos y los libres no tenían herencia, no tenían derechos, no tenían libertad. Pero los plebeianos tenían ciudadanía, pero eran oprimidos por el sistema. Muchos no tenían tierras, no tenían negocios. Eran la clase media que trabaja para todo el mundo, esclavizado por un patrón que no lo valora. Nuestro creador nos valora y nos provee. Lo hizo con Israel en el desierto. Israel desobedecía la Torá, pero él nunca quitó su pan, el maná, y nunca quitó el agua, porque él es un buen patrón y siempre les prometió la tierra, aunque los 10 espías decidieron traer miedo al campamento. Pero estuvo Josué y estuvo Caleb, y Josué y Caleb, ellos decidieron creer en su patrón, creer en su creador, creer en el que suple toda necesidad y da toda promesa, y por eso ellos tuvieron una herencia. Por cierto, Caleb no era de Judá, él fue injertado a Judá, él era un kenesita. ¿Ok? Para que ustedes entiendan esto. Ahora, cuando el cliente se siente agradecido por la gracia, por el favor, por los regalos, por todo lo que el patrón le está dando, él hace ¿qué? Es recíproco, es un círculo de gracia. Se tiene que mantener. El momento que el cliente no tenga gratitud,
que no honre al patrón, que no tenga lealtad al patrón, que no tenga obediencia al patrón, ¿qué dijo Yeshua? Mi padre es mayor que yo. ¿Qué dijo Yeshua? Si me amas, guarda mis mandamientos. En todo momento Yeshua dijo, tú tienes que ir al Padre el que me envió. Él te está enviando a su papá, al Padre Celestial, porque Él es el patrón, el gran patrón de todo. ¿Ok? Entonces, es recíproco. Si en cualquier momento el cliente decide no honrar, ahora yo les voy a ustedes ahora leer algo aquí rapidito. Voy a leer algo aquí rapidito para explicarles cómo era que un cliente comenzaba su día en darle gratitud, honra, lealtad y obediencia a un patrón humano. Pero oigan esto. David de Silva dice esto en su libro. El mundo de los autores y los lectores del Nuevo Testamento, sin embargo, fue una en la que el patrocinio personal era un medio esencial para la adquisición de acceso a los bienes, la protección y las oportunidades de empleo y la promoción. Quiere decir que en el primer siglo esto era necesario para poder sobrevivir. Entonces, el patrocinio, patrón, la reciprocidad, el deber del cliente, todo tenía que ver con ¿qué? Con una relación íntima. Una relación. ¿Cómo comienza la relación? El cliente tiene una necesidad que el patrón es capaz de cumplir. De repente necesita dinero o bienes. Un extranjero residente requiere un patrón que lo patrocine a él para obtener acceso a la ciudad. Eso ocurre hoy día para un ciudadano americano que tiene familiares en Latinoamérica. Él tiene que hacer una recomendación, una carta para que su familiar pueda entrar y adquirir su ciudadanía. Es lo mismo, quiere decir que esa persona se convierte en un patrocinio de la ciudadanía de Estados Unidos. Los Estados Unidos, que es el patrón mayor para esa persona, considera a este patrón que está promocionando a esta persona, al cliente. Y eventualmente esa persona se convierte en un patrón pequeño buscando otras personas que vengan a este país. Ok. ¿Cómo comienza esa relación? El cliente tiene una necesidad que el patrón es capaz de cumplir. ¿Necesita dinero? Él lo provee. ¿Necesita bienes? Él lo provee. ¿Necesita ciudadanía? Él lo provee. En Efesios capítulo 2, ¿qué es lo que nos dice la palabra en referencia a lo que el Eterno hace por el pueblo de Israel o los dispersos que se injertan a Israel? En Efesios capítulo 2, uno de los retos que tengo con esta versión es que tiene los libros en su orden que debe estar. El problema es que como estamos tan acostumbrados a estudiar las otras Biblias, no lo encontramos. Por eso es que tenemos que regresar al contexto para siempre estar al tanto de dónde se encuentra todo. Ok. Efesios. ¿Está pasándola bien, hermano? Yo espero. 1195. 1195. En Efesios, capítulo 2. Dice de esta forma. Versículo 11 en adelante. Oiga el vocabulario de lo que es patrocinio. ¿Y quién es el que da el patrocinio? Oigan esto. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo a ustedes, los gentiles, en la carne, los llamaban incircuncisión, de la llamada circuncisión, que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, sin Masá Yeshua, apartados de la ciudadanía de Israel. Le está diciendo, sin el Mesías, si el Mesías no tiene posesión de la ciudadanía, politie. ¿Ok? Dice, y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach Yeshua, ahora Yeshua se convierte en un patrón. Un patrocinio. Él te va a recomendar al Padre para que tú puedas tener una ciudadanía. ¿Ok? Es tu amo ahora. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, para que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera, la división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos de forma de ritos o dogmas, eso es lo que dice en el griego, dogma,
para crear en sí mismo de dos hombres un solo hombre nuevo. Homos novus se llama eso en el latín. Homos novus. No homosexual, estamos hablando homos novus. Homos novus es el término legal para un plebeiano que por fin adquiere una posición de senador o alta en la política. Él se convierte en un nuevo hombre. La palabra politía, que es una palabra legal en Roma, y la palabra nuevo hombre se conocía por todos los romanos en el primer siglo. Cuando él dijo esto, la gente en Éfeso entendió lo que Yeshua quería decir, lo que Pablo quería decir, que a través de Yeshua ahora tú tienes acceso ¿a qué? Al reino de Elohim a través de nuestro amo Yeshua. Y la sangre se convierte en un indicador que en la cual tú eres santificado y justificado para que el patrón te extienda gracia, favor, regalos. Por eso están los regalos que él da. Y te da la gracia. Y te da favor. ¿Ok? Para que el cliente entonces diga, yo quiero adorar a mi patrón, en este caso al Todopoderoso, no un hombre humano. Yo quiero honrarlo, yo quiero ser leal y yo quiero obedecerlo. Ok, entonces, ¿cómo era que el cliente solicita al patrón? Ok. ¿Cómo lo hacían? Vamos a poner un romano. Él se levantaba temprano en la mañana y en la casa del patrón. Y por cierto, la arquitectura del primer siglo es muy importante para esto, porque Seneca, uno de los escritores del primer siglo, y Cícero también hablan acerca de esto, en la cual los hombres de dinero, era importante que ellos tuvieran unas casas grandísimas con unas entradas impresionantes para ellos poder tener que lo que el cliente viera, wow, qué casa tiene esa persona, y le provocara a un cliente poder serle fiel a ese patrón. Entonces, ellos se sentaban a la puerta de su patrón todas las mañanas. Esto es lo que ocurría en el primer siglo. Eso es lo que la Biblia, desafortunadamente, no nos explica. ¿Por qué? Porque Pablo no le estaba hablando a nosotros en el siglo XXI. Él estaba hablando en cartas de corrección a Éfeso, a Colosense, a Primera y Segunda Tesalonicense, a Timoteo, a Roma, a Corintio. No estaba pensando en Estados Unidos en el siglo XXI. Entonces, lo que ocurría de acuerdo a la historia es que el cliente se levantaba temprano en la mañana. Él llegaba a la puerta de su patrón, se sentaba en una silla específicamente para ellos. Cuando salía el siervo o el esclavo del patrón a buscar a sus clientes, el cliente entraba, recibía al patrón cuando salía de la puerta y comenzaba dirigiéndose con el patrón en un tipo de caminando juntos, pero el cliente al frente del patrón. Para que todo el mundo entendiera, ese es mi patrón, él es bueno, él hace esto, él ha hecho esto para mí. Estaban adorándole, estaban honrándole, estaban expresando gratitud. En público, para que todo el mundo viera, mientras más clientes esa persona tenía, más dinero tenía, más prestigio tenía, más oportunidades tenía esa persona para ser escogido en la política, porque sabía que le iba a ayudar a esos clientes. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, Israel, nosotros hemos sido escogidos para ser clientes del mejor patrón del mundo. Se llama Yahweh Elohim. El Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Del gran y poderoso, temeroso Elohim, que es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Él nos ha escogido a nosotros para que nosotros podamos ser sus clientes. ¿Y qué es lo único que Él extiende a nosotros, que Él quiere de nosotros? Obediencia, gratitud, honra, lealtad. Nos extendió una gracia que tiene que ser recíproco. Que nosotros tenemos que ser agradecidos porque nos escogió de entre las naciones para que podamos servir al mejor patrón del mundo. Él es bueno, Él es justo, Él es fiel, Él es santo, es nuestro rey, es nuestro sanador, es todo. Y envió a Yeshua, su hijo, para solidificar y para establecer un eterno convenio, para que nadie nos pueda separar del amor de Dios.
para que nadie nos pueda separar a través de ese vínculo entre nosotros y nuestro amo Yeshua y la conexión que hay entre Yeshua y el Padre Celestial. Ese es el amor de nuestro patrón. ¿Me están siguiendo, hermanos? Cuando leamos la Biblia, tenemos que entender que el contexto bíblico tiene que ver también con la cultura. José, en el libro de Éxodo, fue un patrón para los egipcios y también para su pueblo Israel, los hijos de Israel, para las naciones. ¿Por qué? Porque él extendió comida, gracia, regalos. Él lo hizo con sus hermanos. ¿Y qué es lo que los hermanos que él tenían que hacer? Extender gratitud, honrar, tener lealtad y obedecer al Padre a través de José. Lo mismo con Yeshua. Hermanos, estamos siendo nosotros los clientes merecedores de esa gracia, merecedores de esos favores que Él hace por nosotros, por la protección, por la salud, por el trabajo, por los regalos que Él nos ha dado. ¿Estamos nosotros siendo recíprocos con Él? No, ahora mismo el sistema religioso de prosperidad dice, no, yo voy a donar $100 para que Él lo multiplique 100 veces. Hermanos y hermanas, usted no puede manipular a mi rey. Así no trabaja mi patrón. Usted no tiene nada que ofrecerle, ni yo tampoco. Si usted da una ofrenda, hágalo de corazón, como una expresión de gratitud, porque Él le dio a usted todo. Y usted dice, esto es lo mejor que te puedo traer de corazón. Te lo agradezco, mi rey. Te lo agradezco, mi patrón. Te lo agradezco, mi creador. Porque no lo merecía. Y yo pertenezco a tu reino. Y tú solamente me estás pidiendo un 10%. No me estás pidiendo un 50% ni un 90%. Solamente un 10%. Lo voy a traer para enseñar mi gratitud. Hoy lo voy a compartir con el extranjero, lo voy a compartir con la viuda, lo voy a compartir con el necesitado, lo voy a compartir con el huérfano, lo voy a compartir con aquellos que no tienen, todas esas personas que tienen necesidad. Porque yo sé que si yo cuido y yo expreso mi gratitud a esas personas y yo soy recíproco con lo que Él me dio, yo doy. El carácter de mi patrón se está revelando a través de mis acciones. Quiere decir que hay una actitud recíproca entre el patrón y nosotros y el pueblo. Israel, la función de Israel, desde Génesis capítulo 18, versículo 19, es de que haga justicia y bondad. Esa es la forma que el Eterno dice, quiero que ustedes me honren. ¿Tú quieres enseñar al mundo el buen patrón que yo soy? Ayuda al pobre, al necesitado, a la viuda, al levita. Provee, ayúdale. Para que entonces a través de tus acciones el mundo pueda ver que yo soy fiel, que yo soy santo, que yo soy justo, que yo soy honrable en todo lo que prometo. Quiere decir que la función, el ciclo, vamos de nuevo a la pantalla, el ciclo es bien fácil. Reconocemos a nuestro patrón que es Yahweh y sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Extendido gracia, ¿sí? Nos ha dado la gracia, nos da favor y regalos. Los regalos del Espíritu, ¿no? ¿Verdad que nos dio? Y muchas personas no. Y nos ha hecho maestros, evangelistas, y todos los roles que hay dentro de la congregación. Quiere decir que Pablo cuando dice, ustedes no son un cuerpo. No hay un oído por allá, no hay una nariz por allá, no el pelo por allá, no una pierna por allá. No todo el mundo tiene que estar haciéndolo individualmente. Somos un cuerpo, ¿para qué? Con el propósito de ser recíprocos y mantener el círculo de gracia. Extender lealtad, gratitud, honra y obediencia. Y a través de esos 4 puntos y adoración y alabanza también. Usted puede imaginarse si nosotros hacemos nuestro trabajo de honrar al Creador. Como Él ¿Cómo nosotros respondemos cuando nuestros hijos nos obedecen, expresan gratitud, nos honran y nos dan lealtad? Porque nosotros somos los patrones de nuestros hijos. Ellos no nos adoran, pero ellos reciben de nosotros ¿qué? Gracia, favor y regalos. Y nosotros queremos que ellos ¿qué? Que sean obedientes, que ellos sean leales, que ellos que expresen gratitud por lo que reciben y que tengan lealtad. Quiere decir que en la familia, vamos a usarlo a nuestra vida cotidiana de hoy. Quiere decir que en la familia, en nuestra familia, esa estructura ya se encuentra. Nosotros requerimos de nuestros hijos de que ellos sean buenos clientes, sean buenos hijos,
que expresen gratitud. Un evento que ocurrió en mi vida, que yo me avergüenzo de ello ya, es que mi papá, yo le pedí que me comprara algo, eso fue en el 82. Y en ese tiempo la música venía como en cassettes, ¿ok? Y era costoso. Y yo empecé a llamar a mi papá, relajando, jugando, como decimos en Puerto Rico, maceta, o tacaño, no sé cómo dicen en otros países. Y mi papá no me dijo nada. Cuando llegó el momento de darme regalo, ¿qué fue lo que me dio? Eso. Y yo me sentí mal, porque yo no estaba contento con el hecho de que mi papá no me estaba dando lo que yo quería. Cuando lo quería, no estaba expresando gratitud del hecho de que está trabajando fuerte para mantenerme en la escuela, para mantenerme fuera en un hogar y hacer todas esas cosas. Yo quería lo que yo quería, no lo que necesitaba. Mi papá me lo compró, aunque yo tenía una actitud negativa. Cuando yo veo regalos, en vez de disfrutar el regalo, sentí vergüenza, porque no estaba siendo recíproco. Yo tenía que ser recíproco sin él darme nada. El hecho de que mi papá me amaba, me cuidaba, me protegía, proveía un hogar y me mantenía seguro, eso tenía yo que expresar gratitud, honrar, lealtad y obediencia. Y yo me fui por mis ojos. Lo que yo quería, no lo que yo necesitaba. Y yo creo que mi papá me lo compró para enseñarme una lección. Y trajo vergüenza a mi vida. En realidad me tomó mucho tiempo poder disfrutar de ese regalo porque yo amaba tanto a mi papá. Mi papá ya murió hace 12 años. Y yo amaba tanto a mi papá que yo me sentí mal y avergonzado que este hombre trabajaba tan fuerte. Un buen hombre, un hombre íntegro, un hombre de honor. Y yo no podía honrarlo de la manera que se merecía. ¿Estamos nosotros honrando al Padre como Él se merece? ¿O estamos constantemente buscando lo que queremos y no estamos pidiendo al Eterno lo que necesitamos? ¿Estamos siendo nosotros recíprocos con el Eterno y con nuestros hermanos? ¿Estamos oprimiéndonos los unos a los otros? ¿Estamos causando opresión al necesitado, al pobre, a la viuda, al levita? Si lo estamos haciendo, tenemos que parar, porque mi Rey es justo, mi Rey es santo, mi Rey es bueno y fiel, y mi Rey se merece toda honra, toda gloria, toda lealtad, toda obediencia y toda gratitud, porque Él se lo merece porque nos dio vida y nos escogió de entre las naciones, de la idolatría, de la rebelión, de la impureza, y nos ha hecho acercar para ser parte de su reino, para que ahora nosotros que tenemos el favor, la gracia, los regalos y la posibilidad de tener vida eterna, el regalo más grande del mundo, el saber que yo puedo morir en confianza de que mi patrón tiene el poder de la resurrección de los muertos, de resucitarme, no porque yo me lo merezco, sino porque Él lo prometió. Y Él lo dijo. Y todavía nos quejamos. Y todavía nosotros no queremos apoyarnos los unos a los otros. Y nos oprimimos los unos a nosotros. Y nos quejamos constantemente. Por favor, hermanos, vamos a recapacitar. Vamos a mirar a los cielos y decir, Jatanu lefaneja rajem alenu. Hemos pecado contra ti, ten misericordia de nosotros. Porque no merecemos nada. No merecemos nada. Vamos a Juan, capítulo 15, versículo 14 al 15. El libro de Yohanan, capítulo 15. Versículo 14 y 15 dice de esta forma. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Hermanos, ¿sabían ustedes que la palabra amigo en el primer siglo, en estos libros tú lo vas a ver, solamente un patrón llamaba a un cliente amigo? El cliente no llamaba a su patrón amigo. Todavía lo reconocía como patrón, pero el patrón estaba tan consciente de levantar el honor de ese cliente para no avergonzarlo en persona. Él le decía, él es mi amigo. Ese vocabulario que Yeshua escogió para hablarnos a nosotros, que muchos del sistema cristiano lo usa para cualquier cosas locas. Él está diciendo, yo soy tu patrón, tú eres mi amigo, tú eres mi cliente. Ahí lo dice. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leer unos versículos anteriores.
Dice, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es recíproco, ¿verdad que sí? En esto se glorifica mi Padre. Glorificar es doxa, honra. ¿Ok? Pidan lo que quieran y se les concederá. En esto se glorifica mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea pleno. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que usted, que uno ponga su vida por sus amigos. La diferencia de los patrones en Roma es que ellos no iban a morir por sus clientes. Los trataban como objetos para que ellos votaran, hablaran por ellos, le fueran leales. Y yo te voy a dar 2 o 3 centavitos nada más. Y porque tienes tanta necesidad, yo voy a abusar de ti. Pero mi Mesías no hace eso. Mi Mesías dijo, yo les voy a enseñar a ustedes lo buen patrón que yo soy. Que yo estoy dispuesto a morir por ustedes, para que ustedes no sean avergonzados. Yo estoy dispuesto a llevar la vergüenza para que ustedes sean honrados. Y dice, ¿tiene sentido hasta el momento? Ok, dice, entonces, son mis amigos si hacen lo que les mando. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que Él nos mandó a nosotros? Que guardáramos sus mandamientos. Eso es lo que dice el versículo 10. No podemos leer el versículo 14 y no leer el versículo 1 al 14. ¿Ok? Dice, ya no les llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes. Hermanos, este vocabulario de cliente, de patrón al cliente. Y dice, y yo les he puesto para que vayan y produzcan fruto, para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, con la autoridad, con el honor, con la justicia, con todo lo que representa Yeshua y cómo se manejó en la tierra, Él lo conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. Cuando entendemos estos versículos desde el punto de vista de honor y vergüenza y de patrocinio y clientela, tienen sentido. Está utilizado un vocabulario. Yo puedo buscar en estos libros el vocabulario que aquí se acaba de usar. Porque exactamente eso es lo que se utilizaba en el primer siglo, para llevar el mensaje de cómo regresar, en este caso, cómo regresar a la Torá, cómo regresar al convenio, cómo regresar al verdadero patrón. No tienes que ir a Roma, no tienes que depender en los romanos, no tienes que depender en César, no tienes que depender en el mundo, depende en Elohim, a través de Yeshua. Él es fiel, Él es santo, Él es justo, Él provee, Él te salva, Él te da vida eterna, Él te da regalos, te extiende gracia. Oh, Pablo está constantemente hablando acerca de eso. Vamos a buscar una de las cartas de Pablo. Mira cómo abre cada parte. Vamos a Romanos capítulo 1. Lee la introducción a las cartas de Pablo. Oiga, para que vean lo que estoy hablando. Pablo, servidor de Mashiach Yeshua, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia de Elohim, porque Él había prometido antes por medio de sus profetas en la Escritura Sagrada acerca de su Hijo, quien por línea carnal era descendencia de David, y a quien se le declaró Hijo de Yahweh con poder según el Espíritu de su santidad por su resurrección entre los muertos. Yeshua, el Mashiach, nuestro maestro, nuestro amo. Por medio de Él, oigan esto, por medio de Él se nos otorgó el favor de ser enviados a proclamar a todas las naciones la obediencia por la fe, por amor a su nombre. Entre ellos también están ustedes, llamados de Yeshua el Mashiach, y todos los que están en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos, que gocen del favor y la paz de Yahweh nuestro Padre y el Maestro Yeshua. Ese es el vocabulario de un patrón a un cliente. Que Él te dio ¿qué? Todas estas cosas. ¿Está teniendo sentido, hermanos? Yo entiendo que no voy a poder cubrir toda esta información porque solamente estoy en la 4ª página de mis estudios aquí.
Pero ¿cómo comienza esta relación? El cliente tiene una necesidad que el patrón es capaz de cumplir. Puede dar dinero, bienes, a pedir ciudadanía. El cliente solicita al patrón, ¿ok? Él solicita algo. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Yeshua, venimos delante de ti y necesitamos esto. Si te place, mi rey, si encontramos gracia delante de ti, por favor, inclina tu oído y danos esta petición. Vamos delante de nuestro patrón como el cliente a diario. ¿Ok? En Israel todo el mundo invoca. ¿Cómo nosotros somos fieles? Y somos leales. Cuando nosotros invocamos el Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevo Machuto Leolam Vaed. Oye Israel, nuestro Eloah uno es. Bendito sea su nombre y su reino para siempre jamás. Estamos haciendo una declaración temprano en la mañana de la fidelidad para que el mundo vea que nosotros servimos al patrón del universo. Entonces, el patrón, él hace concesión de la petición y esto se refiere a la gracia. Charis. ¿Ok? Esto inicia una relación de círculo de gracia, lo que les enseñé. El patrón llama a su cliente amigo. Lo vimos en Juan. El cliente llama a su patrón Señor, Salvador o amo. ¿Cuál es la respuesta del cliente cuando recibe todas estas cosas? Una persona recíproca buscaría a responder gracia por gracia. Quiere decir, si mi patrón extiende gracia, misericordia, provee y me da todo lo que necesito, yo voy a buscar a ser recíproco y yo voy a empezar a buscar a personas para que ellos oigan también y vean lo bueno que es mi patrón. Se llama el evangelio. Eso es predicar el evangelio. Obedecerlo, expresar gratitud, honrarlo y guardar su mandamiento y serle leal a lo que el patrón nos pide, como Yeshua nos dijo: si me ama, guarda mis mandamientos. El evangelio se predica como actuando de una manera en justicia y bondad, con reciprocidad, entendiendo que nosotros se nos ha escogido para hacer un trabajo, para extender la gracia que Él nos ha dado a otra persona, gracia por gracia. ¿Me están siguiendo, no? Ok. Quiere decir que cuando usted recibe la gracia, uno se pone bajo una deuda de obligación. La falta de reciprocidad era destruir un acto de gracia y dejar la relación. Quiere decir, si una persona dice, no, que yo pertenezco al reino de Dios, pero rehúsan guardar el mandamiento, rehúsan guardar el sábado, las fiestas, obedecer, que es lo que el patrón nos pidió, lo que Yeshua nos pidió, entonces estamos rechazando la gracia de ser parte del reino para aprender la voluntad del Padre, para saber qué es lo que al patrón le place, lo que a él le gusta, para que entonces nosotros podamos caminar en ese favor, en esos regalos y en esa gracia. Usted le puede dar miles de dólares en ofrendas, pensando que puede manipularlo. Usted ni yo podemos manipular al Eterno, porque Él no necesita nuestro dinero. Él lo que necesita es nuestra obediencia, nuestra lealtad, nuestro sometimiento al mandamiento. Y en cambio, Él le brinda prosperidad de salud, prosperidad de familia, prosperidad de dinero, prosperidad de trabajos. ¿Tiene sentido, no? Quiere decir que este es recíproco. Vamos a la imagen de nuevo. Que este círculo de gracia es sumamente importante para que cada uno de ustedes recuerden esto. El patrón extiende gracia, favor y regalos. El cliente, para mantener esa reciprocidad y no destruir el acto de gracia, de misericordia de ese patrón bueno, tiene que ser recíproco y tiene que continuar declarando la gratitud, la honrarlo, glorificarlo, levantarse y representar con su vida cotidiana la lealtad a su patrón. ¿Cómo lo hace? Con el mandamiento y obediencia a lo que Él ha establecido y sus estatutos y decretos. En realidad no es tan difícil. Lo que pasa es que no entendemos nuestra responsabilidad en una relación de lo que es de patrón y cliente. La reciprocidad la hemos perdido, especialmente en las raíces hebreas. Cuando estábamos en la iglesia, nos decían una historia bien triste de una persona en África y nosotros dejábamos todo para darle el dinero. Pero venimos a las raíces hebreas y venimos tan heridos del abuso de esos patrones que nosotros aceptamos, que no valoraban el trabajo del cliente y oprimían al cliente, abusaban del cliente.
De repente ahora venimos al patrón verdadero. Venimos al verdadero patrón en su contexto y entendemos lo que el verdadero patrón, no como el sistema religioso lo dijo, pero como la Escritura lo define. Y ahora no confiamos en nadie y no continuamos ese círculo de gracia. Amén. Los clientes buscarían clientes conocidos para la gratitud. Quiere decir que si yo sé que si mi patrón es bueno, justo, santo, mi rey es eterno, mi rey guarda su palabra, mi rey es misericordioso, mi rey provee, mi rey es tan bueno con nosotros. Si yo le dijera las cosas que me ocurren en mi vida, yo le puedo dar testimonio de lo fiel que es mi rey. Para mí no es ningún trabajo decir estoy agradecido, quiero honrarlo, le soy leal y lo voy a obedecer. Por lo tanto que él ha hecho por mí, es lo mínimo que yo puedo hacer. Y la respuesta de un cliente se conoce y se sirve como una persona calificada de crédito. Quiere decir que si tú eres un cliente, yo soy un patrón y tú eres el cliente, y yo veo que tú eres un cliente bueno, leal, eres un hombre digno, eres un hombre agradecido, eres un hombre obediente, y vas por todos lados dejando saber a todo el mundo lo bueno que yo soy, entonces quiere decir que esa actitud que tú tienes se califica como un crédito. Quiere decir que ahora yo te voy a recomendar a ti para un patrón mayor que yo. ¿Para qué? Para que cuando esa persona es recomendada a otro patrón mayor que yo, si tú continúas haciendo lo mismo que hacías conmigo, ese patrón mayor que yo, él va a encontrar gracia en mí porque le recomendé a una persona de calidad. Nosotros hemos sido recomendados al Padre por Yeshua, nuestro Mesías. No le quedemos mal. Yeshua literalmente pagó ese precio y tomó nuestra vergüenza para que nosotros podamos ser un reino ahora justo, un reino de honra, un nombre de honra, para que nosotros vayamos a ese mayor patrón que es Yahweh, es el Padre que se sienta en su trono, y Yeshua también intercede por nosotros para que nosotros podamos en el nombre de Yeshua representar no solamente a Elohim, pero también a su Hijo, con honra, con gratitud, con lealtad y obediencia. Eso es lo que el Eterno demanda de nosotros. Obediencia, lealtad, gratitud, alabanza y honra. Yo espero que esta introducción les sea de bendición, y yo creo que a lo mejor continuamos abundando un poco más en este tema, pero esta fue una introducción a lo que es reciprocidad, patrón y cliente, reciprocidad y clientela. Yo espero que haya sido de bendición, que el Eterno los bendiga, los guarde. Shabbat Shalom, y nos hablamos próximamente. Lehitraot.